Muy buenas noches a todos, amantes de lo inexplicable. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Terror y Mitos Urbanos. Vuestro podcast favorito. Para adentrarnos en las historias Que se esconden en la frontera de la pesadilla. en la frontera. Antes de comenzar, no olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta si os apetece el contenido. Claro que sí. Esta noche nos sumergimos en un relato escalofriante que nos llega desde México, una historia ligada al eclipse total de sol de 1991. Ajá. Un evento que muchos recuerdan con fascinación, Sí. pero que para nuestro protagonista se tiñó de un terror indescriptible. Es curioso como un fenómeno astronómico, Sí, como un eclipse solar, ya, puede despertar claro, tantas emociones diferentes. emociones. Para algunos es un espectáculo natural impresionante. Un Impresionante. momento de conexión con el universo. Universo, Pero para otros, sí. despierta miedos ancestrales, la sensación de que la oscuridad trae consigo fuerzas que no podemos controlar. Y en esta historia, esa dualidad entre fascinación y miedo se hace patente. Es verdad. El relato nos llega de un hombre que en aquel entonces era solo un niño de 7 años. 7 años. Imaginar la expectación ante el eclipse, Sí. el ambiente familiar en casa de su abuela, todos reunidos frente al televisor para presenciar el evento. Ajá. Un escenario cotidiano, Cotidiana. pero de pronto, Se ve invadido. por una presencia aterradora. Lo cotidiano, lo familiar, Familiar. se convierte en un caldo de cultivo perfecto para el terror. Para el terror. Porque lo que nos asusta no es lo desconocido, sino lo que se oculta tras lo que creemos conocer, Claro. lo que irrumpe en nuestra realidad Irrumpe. y la distorsiona. Exactamente. Y en este caso, la irrupción de lo sobrenatural tiene lugar en un espacio cargado de simbolismo, un espejo. Un espejo. Nuestro protagonista se encontraba en la sala de estar de su abuela, Sí, con la puerta de la habitación abierta al fondo del pasillo, al fondo de pasillo. dejando entrever el armario también abierto, Yeah. con un espejo de cuerpo entero, reflejando la tenue luz que se filtraba desde la sala. Un espejo. Espejo. Un objeto que desde siempre ha estado rodeado de misterio Misterio y superstición. Superstición. Un portal a otros mundos. ¿De otros mundos? Un reflejo no solo de nuestra imagen física, sino también de nuestro interior, de nuestros miedos más profundos. Y en este caso el espejo se convierte en el escenario de una aparición aterradora, Escenario. a medida que el eclipse alcanzaba su punto máximo. La oscuridad envolvía la casa, Envolvía. y una sensación de inquietud y extrañeza se apoderaba del niño. Inquietud. No podía explicarlo, No. pero algo no iba bien. Esa sensación de que algo no encaja, de que la realidad se está distorsionando, es una constante en los relatos de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Nuestro instinto nos alerta de que algo está a punto de suceder, algo que escapa a nuestra comprensión. Entonces, a la 1:24 de la tarde, Un punto 24. justo en el momento en que el sol quedaba completamente oculto por la luna, Oculto. el niño volvió la vista hacia el espejo Hacia el espejo. y lo vio. La hora exacta, un detalle que aporta realismo al relato, que nos sitúa en ese instante preciso en el que la oscuridad se apodera del día. Del liga. Un momento propicio para que lo inexplicable se manifieste. En el espejo, reflejado como una sombra, apareció un hombre Un hombre completamente desnudo, desnudo, con la piel de una palidez extrema, palidez extrema. la cabeza rapada y un símbolo extraño en la frente, En la frente, una marca que el niño no pudo describir con precisión. la desnudez, la palidez, la marca. La marca. Elementos que nos remiten a lo primitivo, lo salvaje, a algo que está fuera de los límites de la civilización. Fuera de los límites. Una imagen que sin duda despierta un miedo visceral. Un miedo visceral. El niño aterrorizado gritó señalando al espejo. Señalando al espejo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Su tía, junto a la que estaba sentado al principio, no comprendía a qué se refería. No. Pero cuando giró la vista hacia el espejo, Hacia el espejo. Y vio aquella figura espectral. Un grito de horror se escapó de sus labios. ¡de sus labios! ¡Alguien se metió en la casa!, exclamó. La reacción lógica, la explicación racional ante lo inexplicable. Racional. Buscamos una explicación que nos tranquilice, que nos devuelva la sensación de control sobre la situación. Pero la realidad era mucho más inquietante. Más inquietante. Vivían en un quinto piso sin ventanas en la habitación de la abuela. En la habitación. La entrada de un intruso era imposible. Posible. La abuela, alertada por los gritos, se acercó al espejo. Al espejo. Y lo que vio la dejó petrificada. Petrificar. La figura de aquella entidad espectral parecía sonreír Sonreír. y comenzó a golpear el espejo. A golpear.
como si quisiera atravesarlo. Atravesarlo. Como si buscara escapar de aquel reflejo. La sonrisa, un gesto que debería transmitir alegría, se convierte en una mueca grotesca, en una amenaza. Amenaza. Y esa insistencia en golpear el espejo, en romper la barrera que lo separa de nuestra realidad, intensifica la sensación de peligro. Pero lo más escalofriante era que, a pesar de golpear el espejo con fuerza, la figura no emitía ningún sonido. Ningún sonido. Era como si sus golpes se perdieran en un vacío, en un silencio, que acentuaba la irrealidad de la situación. El silencio, la ausencia de sonido, nos desconcierta. Desconcierta. Rompe con nuestras expectativas, con las leyes físicas que conocemos. Conocemos. Nos sumerge en un ambiente real onírico donde todo es posible. La abuela, presa del pánico, comenzó a rezar en voz alta. En voz alta. ¡Recemos, hijas! ¡Recemos! Imploró a su hija y a su nuera. A su hija. Esta cosa no puede ser de Dios. La fe era la religión como un escudo protector ante lo desconocido. Ante lo desconocido. Ante el miedo a lo inexplicable, buscamos refugio en lo que nos da seguridad, en lo que nos conecta con algo superior a nosotros mismos. La tía, paralizada por el terror, no podía apartar la mirada de aquella figura espectral. De aquella figura. Temblaba sin control, como si la propia presencia del ser en el espejo le estuviera congelando. Congelando. La abuela, con una determinación admirable, tomó la iniciativa. La iniciativa. ¡Vamos a la cocina! A la cocina. A la cocina. Rápido. Ir buscar refugio en un espacio cerrado, alejarse del punto de contacto con lo sobrenatural. Con lo sobrenatural. Una reacción instintiva ante la amenaza, una forma de recuperar, aunque sea de forma momentánea, la sensación de seguridad. Arrastrando a tía que seguía en estado de shock. Estado de shock. La abuela condujo a su familia a la cocina. A la cocina. Cerraron la puerta con pestillo y continuaron rezando, buscando en la fe la fuerza para afrontar aquella situación inexplicable. Inexplicable. El niño, sin embargo, no pudo resistir la tentación de mirar hacia el cristal circular de la puerta de la cocina. De la puerta. Y allí, aunque más tierna y más difuminada, la figura espectral volvió a aparecer. Volvió a aparecer. Esta vez mostraba sus dientes afilados como los de un animal salvaje. Animal salvaje. Y el símbolo en su frente brillaba con una intensidad inquietante. La persistencia de la entidad, su capacidad para manifestarse en diferentes superficies reflectantes, la convierte en una amenaza constante. Constante. La sensación de que no hay escapatoria, de que estamos atrapados en una pesadilla. La madre del niño, al ver la angustia en el rostro de su hijo, se unió a las oraciones. A las oraciones. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, suplicaba a Dios que los protegiera de aquella presencia maligna. La impotencia, la fragilidad humana ante lo sobrenatural. Ante lo sobrenatural. En momentos de crisis buscamos consuelo en la unión familiar, en la esperanza de que la fuerza del grupo nos proteja de lo que nos amenaza. La situación parecía desesperada. Desesperada. Pero poco a poco la luz del sol comenzó a filtrarse por la ventana de la sala. Por la ventana. El eclipse estaba llegando a su fin. Un rayo de esperanza, la luz como símbolo de la victoria del bien sobre el mal, de la vuelta a la normalidad. A medida que la luz aumentaba, la figura espectral en el cristal de la puerta se iba desvaneciendo como una sombra que se diluye en la claridad. La oscuridad como un catalizador de lo sobrenatural. Sobrenatural. La luz como una barrera que nos protege, que nos devuelve la sensación de seguridad. Finalmente, la figura desapareció por completo. Por completo. La familia, aún atemorizada, permaneció en la cocina hasta que el eclipse hubo pasado por completo. El miedo perdura, la experiencia deja una huella imborrable en la psique. Aunque lo sobrenatural se haya retirado, la sensación de vulnerabilidad, de que la realidad puede fracturarse en cualquier momento, permanece. Aquella experiencia marcó para siempre la vida del niño y de su familia. De la familia. Días después del eclipse, su tía, que estaba embarazada, perdió al bebé que esperaba. Una tragedia que, aunque los médicos la atribuyeron a complicaciones del embarazo, la familia siempre relacionó con la aparición de la entidad en el espejo. En el espejo. La culpa, la incertidumbre, la búsqueda de una explicación para lo inexplicable. La culpa, la incertidumbre, la búsqueda de una explicación. Para lo inexplicable. Una sombra que se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de la fragilidad de la realidad. De la fragilidad. De la posibilidad de que lo inexplicable irrumpa en nuestras vidas en cualquier momento. Y es que a veces nos preguntamos si lo sobrenatural busca momentos de vulnerabilidad. Momentos. Instantes en que la barrera entre los mundos ¿Entre los mundos? se debilita. Se debilita. Como durante un eclipse. Es una idea inquietante, ¿verdad? Sí. Como si la oscuridad abriera una puerta a lo desconocido, permitiéndole colarse en nuestro mundo.
Precisamente por eso muchas culturas han desarrollado rituales y supersticiones en torno a los eclipses, buscando protegerse de las fuerzas oscuras que podrían aprovechar ese momento para manifestarse. En este caso, la tragedia familiar, la pérdida del bebé, acentuó la sensación de que aquella entidad era algo maligno, algo que debía ser evitado a toda costa. La necesidad de encontrar una explicación, de dar sentido al dolor y a lo inexplicable, nos lleva a veces a conectar eventos que quizá no estén relacionados. La mente humana busca patrones, intenta comprender el caos. Y en este caso, el patrón que la familia encontró fue el del espejo, el punto de conexión con aquella presencia aterradora. Un objeto cotidiano presente en la mayoría de los hogares se convierte en un símbolo de miedo, en un portal a lo desconocido. La familiaridad se transforma en amenaza. Tras aquel suceso, la familia quedó marcada para siempre. Marcada. La tía junto a su esposo decidió mudarse buscando alejarse de aquel lugar donde la tragedia se había cebado con ellos. La huida, el intento de dejar atrás el pasado, de encontrar un nuevo comienzo en un lugar donde la sombra de lo sobrenatural no les alcanzara. Pero la memoria, la huella del miedo no se borra tan fácilmente. No. El niño, que ahora es un hombre adulto, sigue viviendo en aquella casa. En aquella casa. Cargando con el peso de la historia familiar, con el temor a que la entidad del espejo vuelva a manifestarse. La casa como un espacio de memoria donde el pasado se entrelaza con el presente. Y la llegada de un nuevo eclipse, un recordatorio de la experiencia traumática reactiva, el miedo. Y con la llegada del próximo eclipse, ese miedo se intensifica. Nuestro protagonista confiesa haber tomado precauciones. Se ha deshecho de todos los espejos de la casa, ha tapado cualquier superficie reflectante, incluso el cristal de la puerta. Intentar controlar lo incontrolable, bloquear cualquier posible acceso a lo sobrenatural. A lo sobrenatural. Una lucha contra lo invisible, contra un enemigo que no podemos comprender del todo. Incluso ha considerado pasar el eclipse fuera de la casa, pero la idea de que esa entidad no solo acecha a su familia, sino a todos lo tormenta. La responsabilidad, la necesidad de advertir a los demás. De compartir su experiencia para que otros puedan protegerse. Protegerse. Una lucha contra el miedo individual que se convierte en una misión, en un acto de solidaridad. Y así, con esa advertencia, con esa súplica a la prudencia, termina su relato. Una historia que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción. Sobre la fragilidad de la realidad que creemos conocer. Una historia que nos recuerda que lo inexplicable es lo que escapa a nuestra comprensión. Puede estar más cerca de lo que imaginamos, agazapado en la oscuridad, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y a vosotros, queridos oyentes, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Creéis que la entidad del espejo solo buscaba a la familia o que representa una amenaza para todos? Dejadnos vuestros comentarios, compartid vuestras experiencias, vuestras reflexiones sobre lo sobrenatural, porque en Terror y Mitos Urbanos vuestra voz también cuenta. Y antes de despedirnos, recordad suscribiros al canal, activar las notificaciones y dejarnos un me gusta si os ha gustado este espeluznante relato. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia que os hará cuestionar los límites de la realidad. Hasta entonces, que la oscuridad nos alcance.